curso es justamente género, igualdad y derechos. Y el tema de hoy, bueno, ambos temas son bastante extensos. El primero es abocarnos a lo que implica el concepto del género, ¿no? Que es justamente, a la siguiente diapositiva, por favor, es justamente una de las grandes disquisiciones teóricas que han surgido dentro del movimiento feminista y también fuera de este, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a partir de una primera idea, ¿no? Entendiendo que el género es esta creación simbólica, una concepción cultural, el sexo como algo ligado a lo natural y la sexualidad como algo referido al comportamiento, a las preferencias, situaciones y conductas sexuales. Ahora, partimos de esto como una primera idea, creo que para poder simplificarnos algunas cosas. Creo que hemos escuchado ya en distintos espacios que se distingue el sexo del género. Y esto viene justamente ya de una concepción teórica que ya tiene cierto tiempo en el movimiento feminista, pero también se ha llegado a institucionalizar, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como para crear una primera idea, vamos a partir de que género y sexo son distintos y que el género es esta creación simbólica, cultural, y el sexo es lo físicamente material, lo ligado a lo corpóreo, al cuerpo, ¿no? A lo que serían los órganos reproductivos. Siguiente, por favor. Y bueno, justamente esta disquisición teórica nace en la segunda ola feminista. El término género se tomó para designar la construcción de lo sociocultural sobre la materialidad del cuerpo. Como ya lo había mencionado antes, hay una... se separa el género del sexo como una contraposición entre cultura y naturaleza, siendo que el género se toma como lo cultural, lo ligado a los roles, a los comportamientos, y el sexo está ligado al cuerpo, a lo corpóreo. A ver, un momento, por favor. Esta necesidad de entender el género y de empezar a conceptualizar el género nace justamente de este cuestionamiento sobre qué determinaba la opresión de las mujeres. Esto nace en la segunda ola feminista, en la década de los 60, 70 principalmente, en donde se toma la consigna de por qué hay determinadas brechas respecto al acceso a determinados derechos entre hombres y mujeres. Ahora, se toma el género como una manera de poder entender esta desigualdad. Y se toma el género también como un modo de organizar esta desigualdad. Implica que hay relaciones jerárquicas distintas en perjuicio de las mujeres, que hay una determinada falta de acceso a disfrute de derechos, ya sea brechas educativas, carga laboral, brechas salariales, dificultad para poder participar políticamente, ser víctima de violencia, de discriminación, etcétera, ¿no? Y que todo esto habría tenido una justificación en la naturaleza. Es decir, no sé, en términos de estereotipos, ¿no? En que, por ejemplo, las mujeres tienen ciertas condiciones para ser madres, ciertas condiciones para cuidar, para maternar, y por lo tanto son ellas las más indicadas para la labor. Entonces, al ser ellas, justamente este tipo de estereotipos habrían determinado, este tipo de concepciones constituirían género para lo que esta primera aproximación teórica. Este género estaría basado en una sustentación material, que es el cuerpo, ¿no? Ligado, entendiendo que el cuerpo femenino es, digamos, entendido de determinada manera, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, listo. Entonces, para concluir, entendemos que sexo y género, en esta primera aproximación teórica, en los 60 y 70, es distinto. El sexo es la diferencia biológica, entendía diferencia biológica entre machos o hembras, ponerlo de manera como más
explícita, y el género son esas construcciones sociales, culturales, psíquicas, psicológicas, impuestas a diferencia de estas, en base a estas diferencias biológicas, ¿no? Como ya se mencionó, justamente parte del género sería esta división sexual del trabajo en lo que es el cuidado y la reproducción, ¿no? Se entiende de que las mujeres son más aptas para cuidar en base a que ellas son las que tienen la capacidad para maternar, para poder parir, para menstruar, ¿no? Siguiente, por favor. Y es esto, ¿no? La mujer está ligado a lo femenino y el hombre a lo masculino. Entonces, justamente la teorización feminista va a intentar romper con esto, ¿no? Que la mujer es, que lo que es ser mujer, lo que es ser femenino, no son algo que viene de la naturaleza, sino que es algo que ha sido construido. Se toma algo natural, que, pues, que es la menstruación, la capacidad de parir, la capacidad de embarazarse, como un ingrediente para poder construir algo prescriptivo, ¿no? En este caso, construir un discurso, que lo femenino es impuro, que está ligado al cuidado, que está ligado a lo privado, y por lo tanto que el actuar, en este caso de los cuerpos que tienen la capacidad de parir, menstruar, etcétera, los cuerpos feminizados o mujeres van a ser quienes tienen que estar dentro de lo privado y que tienen que ocuparse de labores de cuidado, por ejemplo. Y su contraparte, en este caso, los hombres, ligado a lo que es lo masculino, quienes van a ejercer un rol protector, proveedor y van a estar ligados a lo público. Entonces vemos que hay una contraposición, hay un binarismo, hay una dicotomía entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pero entendido como que lo femenino sobre lo femenino y lo masculino, esto es una construcción, digamos, cultural de roles sobre una aparente base biológica, ¿no? Que es la diferencia sexual. Siguiente, por favor. Ay, sí, síguelo, por favor, Pamela, porque se ha puesto un efecto. Ya. Esta primera aproximación de distinguir lo sexual, el sexo de género, viene de dos momentos. El primero es la propuesta de Simone de Beauvoir en el año 49 con su libro El segundo sexo, donde propone que donde ella dice que no se nace mujer, sino que se deviene mujer, en el sentido de que lo que es ser mujer como concepto es algo que se construye, que es algo que se aprende. No está referido a la base biológica, sino está referido a la forma en que se socializa ser mujer. Y que la sociedad y la construcción humana es androcéntrica, ¿no? Y la mujer es entendida como lo otro, como lo que es construido a partir de lo que le falta a lo masculino. Como hemos visto en el cuadro anterior, justamente se parte de que hay una diferencia, hay unas brechas de acceso, y justamente es que en estas brechas, en esa jerarquía, en esa diferenciación, lo femenino ha sido perjudicado, ¿no? Entonces, lo que plantea Simone de Beauvoir en este libro es entender que la concepción de ser mujer no es algo natural, sino que la construcción de la mujer, como se entiende actualmente o como se entendía en su época, es algo cultural. No lo hice en los términos de cultural, pero se lo deja la idea de que es algo que ha sido construido en base a lo residual, ¿no? Que todo el pensamiento académico y que todo la construcción de los derechos, los derechos que se habían pensado a la fecha, habían sido pensados para los hombres, ¿no? Hombres con determinadas características. Y que la mujer ha quedado relegada de esta manera, ¿no? Entonces, todo aquello que no tenía acceso a derechos, o quien no tenía acceso a derechos o acceso a determinadas prerrogativas, era la mujer. No, eso es lo que plantea Simone de Beauvoir. Siguiente, por favor.
Listo. Si han podido revisar el texto bueno, que se dejó para lectura, el término género no es un término que ha sido, es un término problemático, principalmente porque es un término que no ha sido acuñado por estudios feministas, ni por estudios, ni por el movimiento, sino que es un término que ha venido, para empezar, de la lengua inglesa, que tiene ya otra connotación, pero también es un término que fue introducido por la psicología y la sexología en los años 50, eh, para intentar explicar bueno, lo que llamaban la intersexualidad y la transexualidad, y cómo habían justamente estos casos en los que había disforia, ¿no? Y cómo intentaban explicar la disforia, y también cómo se realizaban las primeras clínicas de género, ¿no? Que estaban enfocadas en poder realizar estas operaciones de cambio de sexo. Entonces, en Estados Unidos nacen estas clínicas de género, donde se realizan ese tipo de estudios, ¿no? Y se acuñó el término género en inglés, para poder justamente diferenciar lo que sería el sexo, el cuerpo natural, la genitalidad, de, eh, de esta identificación. Entonces, de la identificación con lo masculino o con lo femenino, ¿no? Y también, claro, quedaba un tema con las personas intersex. Justamente es la dificultad que generaban las personas intersex, que se llevó a pensar en este término género como una categoría de análisis, pero que nació primeramente por la psicología y la sexología, ¿no? Luego este término ya fue tomado por las feministas de habla inglesa, para eh, ya para su estudio posteriormente, ¿no? Y se le quitó el componente clínico, se lo sacó de este campo de estudio, se lo utilizó em, como término ya para denominar aquellas conductas femeninas y masculinas, entre comillas, típicas, y justamente para diferenciar de lo que se entiende por ser mujer y por ser hombre, ¿no? Y bueno, para básicamente las convenciones sociales que tienen que ver con el ser hombre o ser mujer, lo que se entiende por ser masculino o ser femenino. Siguiente, por favor. Mm, ya. Como se mencionó, después de lo que Simone de Beauvoir señaló en el segundo sexo, y bueno, después de estas primera denominación del género por medio de la psicología, tenemos a lo que es el feminismo de la segunda ola, ¿no? El feminismo de la segunda ola, para no adentrarnos mucho en lo que es la historia de los movimientos feministas, porque también es un tema bastante extenso, es un movimiento enfocado en poder hacer una revolución cultural. El feminismo de la segunda ola tiene como consignas las que están aquí en la diapositiva. Uno, que lo personal es político, es básicamente teorizar eh, todo, eh, todo sobre las relaciones humanas y todo lo vincular, que todo lo vincular entre hombres y mujeres y cómo estos se relacionan entre sí, tiene un componente político y es jerárquico, es generizado, entendiendo generizado como que cumple determinados roles, y que por lo tanto estas mismas relaciones van a ir en desmedro de las mujeres. Y nuevamente, que la biología no es destino. Entonces, ahí se puede ver que hay una crítica a lo que se entiende a los roles establecidos para hombres y mujeres, ¿no? Y es por eso que se entiende que en esta etapa se va a cuestionar y se va a hablar de género. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes son las teóricas? Siguiente, por favor, Pamela, para que se pueda ver.
Sí, ¿quiénes son las teóricas que han podido hablar de género y sexo? Hasta ahora hemos visto antecedentes, primeras pinceladas del concepto, ¿no? Por Simone de Beauvoir, por parte de la psicología, pero ya es en la segunda ola feminista y primera, y principalmente creo, por esta autora, ¿no? Por Gayle Rubin. Gayle Rubin es una antropóloga, pero que toma como un punto de partida la crítica de autores clásicos, ¿no? En su libro El tráfico de mujeres, notas sobre la eh, economía política del sexo, en los 70, ella toma como punto de partida las, los estudios de, bueno, de Marx, de Engels, de Levi Strauss, sobre lo que es el línea del parentesco, y ya análisis ecológicos de Sigmund Freud y de Lacan, ¿no? Y ella señala que en estos autores habría habido como una omisión al poder entender el problema específico de qué sucede con las mujeres en sus respectivos estudios, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Ahora, eh, Gail Rubin señala que, bueno, los autores señalados previamente, ya sea Marx, ya sea Levi Strauss, habían tenido una deficiencia al discutir justamente qué es lo que pasaba con las mujeres y qué pasaba con estas relaciones de desenvolvimiento sociales entre hombres y mujeres, ¿no? No eran solamente relaciones de carácter económico, como señalaban Marx y Engels, sino que estas también desempeñaban una función social, pero bueno, que no se agotaba únicamente en el análisis del parentesco, ¿no? Sino que el- esta reproducción y tráfico de mujeres, este uso de las mujeres mediante el matrimonio, porque ella hace incidencia en que esta dinámica del matrimonio como una forma de poder vincularse de manera endogámica a las familias y como una manera también de poder asegurar que la reproducción sea heterosexual y bueno, que sea heterosexual principalmente, es una forma de control respecto de la sexualidad de las mujeres y también determina que, bueno, que la sociedad transforma la sexualidad en un producto de la actividad humana. Entonces, ella acuña lo que se entendería como el sistema sexo-género. Aquí ya hablamos de no solo primeras pinceladas teóricas, sino ya hablamos de una creación más cuajada, una creación teórica más consistente sobre la diferencia entre el sexo y el género. Entendemos entonces que el género, ese sistema sexo-género, es un conjunto normativo por los que la sociedad, en términos de Gayle Rubin, transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Justamente ya parte de la crítica a Levi Strauss cuando analiza el parentesco, ¿no? Y señala que cuando hay que como el matrimonio es entendido como una institución que intercambia mujeres y que también, bueno, proscribe el incesto, pero también determina que la reproducción sea dada fuera de las familias y que, bueno, el matrimonio también antes tenía como un componente más político, ¿no? Porque era más transar entre familias, asegurar alianzas y que el objeto de intercambio en estas alianzas eran las mujeres. Obviamente que este trato era fuera del poder de participación de ellas. Entonces, quienes decidían los matrimonios eran las familias. Eran los padres, el pater familias, el padre de familia, los hermanos, el jefe cabeza de familia era quien decidía con quién se casaban las mujeres, ¿no? De su familia. Entonces, esta actividad era una, era una forma de poder asegurar un cierto control sobre la sexualidad de las mujeres, porque la sexualidad de las mujeres tenía que ser sinceramente heterosexual, y también las convertía como que
en una forma de objeto de intercambio, ¿no? Entonces, ella señala finalmente, ¿no? Por eso es que en los análisis que se han llevado a la fecha sobre este fenómeno del parentesco y de la sexualidad de las mujeres, no es suficiente analizarlo únicamente desde lo económico, desde el psicoanálisis o desde los estudios de familia y parentesco, ¿no? Sino que hay que analizar un componente adicional y este es el género. Porque el género va a determinar por qué las mujeres son quienes están subordinadas. Justamente porque es eh, esta construcción sobre que va a controlar la sexualidad de las mujeres, cómo deben comportarse las mujeres y el rol que van a tener las mujeres dentro de la familia, lo que va a determinar este tipo de intercambio, ¿no? Como ellos tienen un rol subordinado, es un rol subordinado supeditado a un hombre, generalmente, bueno, a un hombre, es que se va a hablar de ese sistema de intercambio sexo-género, ¿no? Esta es como que ya una primera aproximación, hablar, una primera aproximación por parte de Gail Rubin, a hablar de ya que hay una creación teórica que diferencia el sexo del género, ¿no? Siguiente, por favor. Quien toma ya esta idea, quien toma ya esta primera reflexión de Gail Rubin es Joan Scott. Joan Scott es bueno, también es una teórica feminista y aquí nos va a importar un ensayo muy conocido que ella escribió en el 86, es un ensayo bueno, se llama Género y sobre si este todavía es una categoría de análisis histórico, ¿no? Y si es una categoría de análisis útil. Ahora, ¿qué es lo que señala Joan Scott? Joan Scott señala que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en diferencias que distinguen los sexos, más una forma primaria de relaciones significantes de poder. Hasta acá es muy parecido a lo que señala, bueno, a lo que planteó Gail Rubin, pero ella como que va un poco más y le añade ciertos elementos para poder entender el género, ¿no? De qué está compuesto el género, y ya no solamente lo distingue del sexo como, bueno, del sexo como una diferencia entre lo que es la cultura y lo que es la naturaleza, ¿no? Ella señala que en el género vamos a encontrar determinados elementos o como simbología, como símbolos culturales, entendidos como eh, símbolos culturales entendidos como, bueno, como la construcción de determinados discursos, o personajes, por ejemplo, esta alusión a Eva y María, por ejemplo, una contraposición, Eva como la mujer pecadora, la mujer mala, la mujer que te va a hacer pecar, ¿no? la que te va a seducir, y María como la representación de la pureza, ¿no? Entonces, se entiende que lo femenino, en este caso, hablando genéricamente del femenino, está entre esta dicotomía entre ser la tentación y lo puro, ¿no? Hay como una representación social, cultural, de lo que se entiende por femenino. Y, o segundo elemento, hablamos de conceptos normativos que van a justamente van a determinar las interpretaciones de estos símbolos culturales sean de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, descalificar a Eva como la que llevó el pecado original, por ejemplo, mediante la religión, o el mito de poder exalzar a María, ¿no? Como la Madre de Dios, la representación de la pureza, son narrativas que van a asegurar que estos símbolos culturales sean entendidos de determinada manera, ¿no? Pero van a tener como que un componente bastante presente en la psique colectiva porque se va a entender de esta manera, ¿no? Aún en la actualidad podemos ver que todavía hay esta contraposición, ¿no? Entre Eva y María o entre mujeres, bueno, no, mujeres
mujeres decentes, mujeres indecentes entre comillas, ¿no? Mujeres que muestran su cuerpo o mujeres que son más recatadas, ¿no? Mujeres que bailan de determinada manera y mujeres que no muestran, ¿no? También tenemos como otro elemento instituciones y organizaciones sociales. Obviamente que este discurso tiene que estar sustentado en un espacio que va a defender esta simbología, este discurso, ¿no? Esos espacios pueden ser la familia, el mercado de trabajo, el sector educativo, político, la escuela, etcétera, ¿no? Está apoyado en un espacio y tiempo presente, ¿no? Y también, como último elemento, está la identidad subjetiva, la identidad genérica, ¿no? Que nos hace identificarnos con lo femenino. Y esto es algo importante, creo que plantea John Scott, es que aquí ya no solamente estamos distinguiendo lo que es lo natural de lo culturalmente impuesto, sino es que también hay un elemento de identificación, ¿no? Se pone muy presente que lo femenino y la mujer están indefectiblemente ligados, ¿no? Y que no se puede, que no, bueno, que están indefectiblemente ligados por la cultura. Y justamente es esto lo que tenemos que atacar y lo que tenemos que cuestionar, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Bueno, hasta aquí tenemos ya un primer estadio, ¿no? Pensar que hay un sistema sexo-género, que el sexo es esta base material, entre comillas, que sustenta en el cuerpo, en la genitalidad, ¿no? El macho, hembra, y se diferencia del género, que es justamente lo que vamos a entender qué es un hombre, qué es una mujer, qué es lo que debe ser un hombre, qué es lo que debe ser una mujer, y toda esta prescripción normativa que ya hemos visto. Pero esto va a ser cuestionado justamente también esto va a ser cuestionado por una vertiente también muy importante del feminismo, que es el feminismo negro. Ahora lo pongo de color entre comillas porque quería, esto de hablar del género es un tema bastante amplio, pero primero hay que partir que los primeros que hemos visto con Gayle Rubin, con Joan Scott y bueno, hasta con Simone de Beauvoir, son aproximaciones, concepciones teóricas que han sido pensadas en Estados Unidos, en el norte, y principalmente han sido pensadas por mujeres blancas en su primer momento, ¿no? Entonces, en los 80s, los feminismos de mujeres negras, feminismos negros, tomaron eh, esta, esta aproximación teórica del sexo y del género y comenzaron a criticarlo, ¿no? Porque era algo que no las representaba. Ya esta crítica luego se tradujo también en las feministas latinoamericanas, en las feministas, bueno, ya racializadas del sur, ¿no? Latinas, etc. Y comenzaron a criticar esta teoría a partir de su propia experiencia. Y comenzaron a señalar que hablar del sexo, bueno, hablar del género como la causal de la discriminación de las mujeres era, era una conclusión blanca, porque el género no es lo único que oprime a las mujeres negras. Y añaden la raza como un elemento de análisis que no se debería separar del género. Entonces, la raza es un elemento adicional que también va a nutrir el género porque va a dar una otra dimensión. Entonces, ellas van a decir, no todas las mujeres somos iguales, sino que las mujeres negras ya hemos sufrido otro tipo de discriminación. A nosotras no nos interesaba volver a mejor dicho, salir de lo privado e ir a trabajar, o sea, mejor dicho, no nos interesa salir de la casa para ir a trabajar, porque las mujeres negras ya trabajábamos, y eso era como que una consigna más eh,
de las feministas blancas, ¿no? Que señalaban que la brecha salarial o la brecha en el trabajo, acceso al trabajo, educación, era como que algo que no es, bueno, que ellas pedían, ¿no? Que era algo como que muy importante por el mito feminista. Pero ellas, las feministas negras de color, mejor dicho, pero las feministas negras de color no, no, bueno, no es correcto del todo, señalaban que básicamente eso no tenía incidencia en su realidad, que el género es como variable para entender la situación, su contexto es insuficiente. Y bueno, dentro de ellas resalta esta teórica, bueno, jurista norteamericana, una mujer negra, Kimberly Crenshaw, en el que acuña el término interseccionalidad. Y creo que quienes estamos, bueno, ya bastante, creo que quienes hemos estado un poco más estudiando lo que es el género y viendo un poco también lo que son temas jurídicos, conocemos este término interseccionalidad. Eh, que es básicamente una herramienta que nos va a permitir contextualizar. Cuando hablamos de interseccionalidad para analizar un caso o para analizar una situación, una política pública, es justamente tomar diferentes variables de discriminación que nos van a poder permitir y comprender mejor el caso. Eso es lo que es defendido por las mujeres negras en los 80 en este segundo estadio, ¿no? Que el género tiene que ser contextualizado por la raza. La interseccionalidad justamente habla de entender que el género, la raza, la clase y otros elementos, como por ejemplo la discapacidad, son elementos que van a determinar la identidad de la mujer, de las mujeres o, bueno, de otros tipos de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, no se puede separar, en el caso de las mujeres negras, la raza del género. Entonces, esta aproximación va como que va a nutrir, uh, va a nutrir lo que vamos a entender por género, ¿no? Porque ya no solo es entender sexo, género como una diferencia entre lo que es lo cultural y lo biológico, sino que ahora también tenemos que entender que el género tiene que ser permeado por la raza, permeado por la discriminación en base a la raza. Siguiente, por favor. Y es justamente esto, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento, que la diferencia sexual, las relaciones de género están permeadas o también tienen que ver con la etnicidad, con la raza, con el vínculo a nivel intercultural. Como ejemplos, ¿no? Vemos que, bueno, sí, todavía no lo pases, Pamela, al anterior, por favor. Sí. Ya. Vemos, por ejemplo, que aquí hay una, justamente, ¿no? Hay unas ideas principales, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, de hecho, a partir de las que se construyen en los sistemas de género? Uno es que no hay, que todo saber o toda aproximación para entender el género es situada. Lo que mencionó Gail Rubin, el entender que el sistema sexo-género es de determinada manera como una diferenciación únicamente entre lo que es lo corpóreo y lo que es cultural, es situado porque obviamente no tuvo en cuenta, no tuvo poco por qué tenerlo, es que no tuvo en cuenta la variable de la raza, ¿no? Pero también nos permite como que plantear una segunda idea, a partir de lo que mencioné las feministas negras, ¿no? Y es que ya no se podría hablar de una visión universalista del género. Esto es que no podríamos definir el género de determinada manera o que el género significa esto. Es por eso que al inicio mencioné que es un tema bastante complejo de poder abordar, porque si bien el curso se llama Género y Derecho, hablar de género y darle una definición determinada es bastante complicado porque tendríamos que situarnos en un contexto y dar una definición. Pero en esa definición podríamos dejar fuera diferentes realidades, ¿no? Diferentes situaciones, a diferentes tipos de mujeres. Y es justamente lo que denunciaron en su momento las mujeres negras cuando se habló de género
y no se consideró la raza como algo que también debía estar considerado dentro del género, ¿no? Entonces, actualmente no se podría tal vez hablar de una definición totalitaria de lo que es género, pero sí podríamos dar características o aproximaciones como para poder entender, ¿no? Qué cosa es género y cómo vamos a evaluarlo, ¿no? Siguiente, Pamela, por favor. Y creo que es importante, ¿no? Y eso es el aporte que realizan justamente las feministas negras y feministas latinoamericanas ya posteriormente, eh, es que la raza y la clase como elementos de desigualdad que generan también desigualdad entre hombres y mujeres, es algo que no se puede desligar del género. Así que no podríamos hablar de género y entenderlo de la misma manera para mujeres blancas, para mujeres racializadas, para mujeres negras, para mujeres con discapacidad, porque todas ellas van a vivir el género de una manera diferenciada. Y bueno, la misma Verena Stolke en el texto bueno, que se ha compartido, creo que nos da una idea bastante certera, ¿no? En culturas complejas o sociedades estratificadas y complejas como la nuestra, tanto el género como la raza son importantes, ¿no? Y el género siempre va a resultar ser una categoría racial y la raza va a ser una categoría del género. No sé si vamos a ir a la pausa, Pamela, ahorita porque son 7:48 o puedo continuar con esta última parte. Faltaría ya poco para terminar esta primera sesión, ¿cierto? Sí, sí, Ya. por eso. Entonces, claro, entonces continuamos, de ahí hacemos la pausa. Igual de 15 minutos seguimos respetando ya para iniciar la segunda sesión también. Listo. No Ok. sé si tienen alguna pregunta, la dejan en el chat, ahorita voy a ir revisándolo. Bueno, siguiente, por favor, Pamela, mientras veo si es que hay alguna pregunta. Ya. Bueno, la crítica del feminismo negro hacia dejar fuera lo que son otros elementos de análisis como la raza o bueno, o la clase social, no es lo único que ha desvirtuado ha desvirtuado este sistema sexo-género ya planteado, sino que ha habido otras críticas que también han sido importantes, ¿no? Siguiente, por favor. Esta crítica viene por parte ya creo que de alguien, ya es más, una teoría mucho más densa. Continúela, por favor, Pamela. Una teoría mucho más densa, planteada ya por la filósofa y profesora de la Universidad de California en Berkeley, Judith Butler. Eh, es ya bastante conocida en cuando hablamos de género y cuando hablamos de teoría queer, cuando vamos a las diversidades sexuales, Judith Butler es un referente bastante importante para tomar en cuenta, pero también bastante compleja de entender. Ella tiene un libro bastante conocido que es El género en disputa, en los años 90. ¿Y qué es lo que va a plantear Judith Butler? Es justamente, siguiente por favor, de forma sencilla, es eliminar esta distinción entre sexo y género, ¿no? Para ella no va a haber una distinción real entre el cuerpo y lo que se entiende por género. ¿De dónde parte Judith Butler primeramente para poder hacer esto? Bueno, parte desde la academia, pero también parte de su propia experiencia como mujer lesbiana, de su propia identidad. Entonces, todo esto la llevó a teorizar y cuestionar justamente la heterosexualidad o el imperativo heterosexual que había en estas teorías del género y de diferenciar el sexo del género, porque seguía de alguna manera siendo bastante binario, ¿no? Todo enfocado en entender las relaciones entre hombres y mujeres. Y ya va a cuestionar esto porque estaba dejando de fuera otras identidades que no estaban dentro del marco heterosexual. Siguiente, por favor. Eh, ella va como que va a dar ideas tal vez bastante, como que bastante, eh, bastante complejas,
bastante fuertes, ¿no? Para empezar, dice, fuera de los términos de la cultura, no hay ninguna real referencia a la realidad humana que tenga sentido. Esto puede ser un poquito complejo, tal vez, o problemático de poder cuajar, sobre todo cuando se quiere teorizar sobre algo y darle como que cierta certeza. Parece que ya no distingue lo que es la cultura de lo que es lo biológico, ¿no? Ella señala que fuera de la cultura es difícil poder entender algo o poder darle sentido a algún concepto o algún contenido, o que todo lo vamos a ver desde nuestra cultura. Y esto va a influir también en lo que entendemos por cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, una idea principal que va a tomar Judith Butler es que el cuerpo va a ser un concepto cultural. El cuerpo no va a estar, el cuerpo no va a estar exento de un significado cultural. Entonces, lo que entendemos por la genitalidad, por un cuerpo, cómo debería verse un cuerpo femenino, realmente no es un medio, bueno, realmente no es algo que lo pueda ver la biología, o mejor dicho, realmente no es algo determinado por la biología, porque hasta lo que entendemos por biológico para Judith Butler es algo que vamos a entenderlo desde la cultura. Entonces, el cuerpo es un medio pasivo o instrumento para ser llenado por significados culturales. Así que lo que entendemos por cuerpo, por más que tratemos de quitarles cualquier significado o contenido ideológico o cualquier significado o contenido cultural, al final vamos a verlo desde los ojos de la cultura. Y esto es género. Entonces, por eso que para Butler no hay forma de diferenciar el cuerpo o mejor dicho, no hay manera de poder ver el cuerpo de una manera, no hay manera de ver el cuerpo desde una visión aséptica de la cultura. Entonces, esta imposibilidad va a determinar que realmente la distinción entre sexo y género no existe. Siguiente, por favor. Ahora, para Judith Butler, ella plantea que esta construcción llamada sexo, bueno, es algo culturalmente construido y que en consecuencia el sexo siempre fue género. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros entendemos que el sexo es lo material, lo corpóreo, lo genital, mejor dicho, las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene, algo así, ¿no? Sí, esto es digamos, lo convencionalmente entendido. Ella va a cuestionar esto justamente porque va a haber corporidades que no van a cumplir con este estándar, ¿no? Por ejemplo, las personas intersex, que van a tener ambas genitalidades, o cuerpos que no van a entrar dentro de esta binariedad. La misma existencia de ese tipo de corporidades que nos impide justamente en un inicio, que fue difícil tal vez entender a las personas intersex, es lo que va a llevar a la conclusión de Judith Butler, que esto que entendemos por macho, hembra, o cuerpos femeninos, o cuerpos sexuados femeninos y masculinos, son realmente construcciones de carácter cultural. Y que estas construcciones se han permeado del género, ¿no? El género como entendido como el deber ser, ¿no? Como lo que debería ser femenino y lo que debería ser masculino. Entonces, por eso es que para ella no existe esta distinción. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente, por favor, porque esto creo que ya lo puedo explicar en la siguiente diapositiva. Esto que mencioné hace un momento es lo que para Judith Butler sería la teoría de la performatividad. Ella señala que no hay manera de distinguir el sexo del género, porque el género de alguna manera se construye. Incluso construye también la manera en cómo vamos a visionar o vamos a ver nuestro cuerpo, cómo vamos a percibir el cuerpo humano.
y ella entiende que el género no se va a poder, no se va a poder definir el género a partir de distinguirlo del sexo, porque para empezar el sexo como tal no llegaría a existir. El sexo como tal no se podría, no podríamos utilizarlo como una manera de diferenciar, no podríamos definir el género como lo distinto al sexo porque ambos son lo mismo. Eso es lo que plantea Judith Butler. Entonces, ¿cómo entendemos el género para ella? Es que el género es un acto performativo, es un acto de repetición, de asumir, de perpetrar. ¿Cómo entendemos esto? Ella utiliza el ejemplo del teatro, de un actor, ¿no? Que se pone una máscara y comienza a representar su papel. Y se condiciona y se condiciona en su papel y reproduce ese papel. Y a la vista de los demás, él es el papel que está interpretando, ¿no? No ven más allá. Él es el papel que está interpretando y de esa manera es percibido por los otros y también en la medida que este actor asume también ese papel, también se percibe de determinada manera cuando está en el teatro. Entonces, para Judith Butler, esto usa esta analogía para entender lo que es el género, ¿no? Entiende que el género es una identidad que se va a construir, así como cuando actuamos. Eh, por ejemplo, cuando asumimos que cuando nos definimos como mujeres y performamos como mujeres, nos vestimos de determinada manera, actuamos de determinada manera que nosotros concebimos que es femenina. Cuando nosotros tenemos una determinada noción de feminidad y la incluimos en nuestro actuar y nuestra identidad y la vamos desarrollando, esto es género. Es género para ella. Pero qué es lo que distingue, qué es lo que distingue lo que propone Judith Butler? Es que el género no es preexistente a nada en realidad, sino que nosotros creamos el género, lo reproducimos y al reproducirlo, otras personas también lo reproducen. Y de esta manera se va desarrollando y desarrollando como de forma cíclica y tautológica, porque nosotros entendemos de una determinada manera cómo debería ser el género, lo reproducimos, lo integramos en nuestra identidad y esto de alguna manera se coloca como un concepto que otras personas toman y también lo van a ir reproduciendo. Entonces, es esto lo que constituye el género para Judith Butler. La identidad no es previa, ¿no? El género no es algo previo, no es algo, digamos, no es algo preexistente, sino que es algo construido. Pero que se construye a partir de la propia identidad mediante actos que se van ejecutando, ya sea con la vestimenta, con la manera de actuar, de vestir, de hablar, lo que nosotros entendemos como lo que debería ser femenino o masculino, ¿no? O de repente de otra manera, ¿no? De repente no sé, de repente vamos por lo no binario, pero eso que entendemos como no binario como tal, lo representamos de determinada manera que va a generar un concepto. Ese concepto, al ser reproducido, va por nosotros, va a ser tomado también por otras personas y también va a ser reproducido y se va a generar ya como un concepto más grande de lo que es lo no binario, de lo que es el género en este caso. Ahora, lo interesante de lo que plantea Judith Butler es que nos permite salir de de lo binario, siguiente por favor, y nos permite también tomar en cuenta otras identidades de la diversidad sexual. Creo que esto es algo importante de lo que plantea Judith Butler. Siguiente por favor, Pamela. Ya para terminar esta primera parte. Es que la teoría performativa no solo se limita a examinar el sistema sexo-género, en la teoría performativa Judith Butler, sino que entiende que el género no es solo un conjunto de normas que van a regular nuestro actuar, sino que están principalmente determinadas por
cómo nosotros construimos nuestra subjetividad y cómo lo practicamos. Y que en esta práctica vamos construyendo género. Y por eso es como que está tan ligado, cómo está tan interiorizado el género en cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, y tiene que ver también con lo que se planteó al inicio, ¿no? El género todavía es una categoría útil de análisis. A manera de conclusión y ya de manera personal, considero que sí. El género es una categoría que todavía se puede, se puede utilizar para poder problematizar, se puede utilizar también de manera política, pero siempre y cuando todavía se mantenga con su carácter abierto, ¿no? Sin la intención de asignarle un significado universal y totalizante, sino que, que sea como una categoría que pueda permitirse ser contextualizada a diferentes realidades, ¿no? Así va a seguir siendo el género todavía una categoría crítica, porque si bien nació desde la psicología para entender un contexto clínico, casos clínicos, fue tomado por el feminismo para justamente utilizarlo como un elemento de crítica y criticar la razón de la desigualdad entre hombres y mujeres en un primer momento. Pero luego esto evolucionó ya a una categoría analítica teórica mucho más compleja, como ya hemos ido viendo en este resumen. Entonces, si el género todavía se mantiene como una categoría abierta, permeable, como un concepto que pueda ser contextualizado, sí, sí todavía seguiría siendo una categoría útil, ¿no? Todavía podríamos hablar de género en estos términos, pero ya no, creo que con una visión de poder definirlo y poder establecer un significado universal,